Dicen que a las personas se le conoce por la palabra, pero realmente basta escuchar una voz para reconocer. Una voz puede convertirse en la firma más humana que tenemos, pero esta también puede ser replicada y generada como este audio que me generó la inteligencia artificial. Algunas compañías como Suno, VoiceBox y algunas más ahora pueden clonar cualquier voz por inteligencia artificial en cuestión de segundos. Para comprobarlo, lo haremos con los 3 mejores métodos que te permitirán hacer cosas como clonar y usar una voz de forma privada e ilimitada, poder hacerlo en la nube desde cualquier dispositivo o hasta escuchar canciones con nuestra propia voz, entre otros casos de uso. De todas las plataformas que veremos, algunas serán privadas, otras ilimitadas, pero todas las podremos estar utilizando de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a empezar con una de las plataformas que más me ha sorprendido a la hora de clonar voces por inteligencia artificial. La herramienta de la que hablaremos es de código abierto, lo que nos permitirá hacer un uso privado, gratuito e ilimitado, y además sus resultados la verdad es que incluso llegan a superar algunas herramientas de pago. Para poder descubrir de lo que es capaz, saltemos a VoiceBox, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Una vez aterricemos a esta plataforma nos lo dejan bien claro diciendo que se trata de una herramienta enfocada a clonar, dictar y crear. Desde aquí, además, vamos a tener una multitud de herramientas, pero para poder descubrir todas, primero vamos a descargarlo e instalarlo. Esta, pese a que sea una plataforma de código abierto, su instalación también es muy sencilla, ya que si nosotros clicamos sobre el apartado de download, nos vamos a encontrar cómo esta está disponible en todos estos dispositivos, ya sea para diferentes variantes de macOS, Windows y Linux. Y además, las 3 primeras las podremos instalar como cualquier aplicación a golpe de un clic. Una vez instalada, te vas a encontrar con una interfaz como esta de aquí. De aquí, ten en cuenta que a mí ya me aparece cierto histórico, ya que lo he estado poniendo a prueba estos días para poder ver cómo sacarle partido. Vamos a empezar por lo primero, y para ello, yéndonos a esta opción donde tenemos este cuadro tridimensional, haciendo referencia a los modelos de inteligencia artificial, si le damos un clic, desde aquí vamos a poder instalar todo lo que va a hacer posible que realmente esta plataforma funcione. Desde aquí, ten en cuenta que vas a tener diferentes opciones de modelos que van a hacer posible hacer esas voces por inteligencia artificial basadas en texto. Yo en mi caso personal tengo instaladas estos 2 modelos de QuentTS, ya que realmente funcionan muy bien, pero ten en cuenta que también hay otros modelos que funcionan muy bien. Otro apartado que realmente nos va a facilitar todo el proceso de clonación de voz es la transcripción. Para ello, fíjate que desde aquí también vas a tener diferentes modelos de inteligencia artificial. Yo en este caso estoy utilizando el base, ya que si clicamos en la flecha vamos a poder ver cómo este soporta casi 100 lenguajes, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ya que algunos modelos de inteligencia artificial y de esta plataforma solo soportan el idioma inglés. Teniendo ya uno de los modelos de voces y otro de transcripción, estamos listos para empezar a hacer la clonación. Para hacer esto, nuevamente nos vamos a ir a este primer apartado con el icono del altavoz, y desde aquí tendríamos que clicar en crear una voz. Ahora nos van a dar diferentes opciones desde aquí. Por un lado, tú podrías estar haciendo tu propia clonación de voz, aunque ten en cuenta que desde esta plataforma también puedes trabajar con otras voces externas a ti, ya sea porque cliques en Built-in Voice, desde el cual vas a poder seleccionar algunas voces que ya están hechas, como también si salimos de aquí, fíjate que desde aquí también vamos a poder hacer importaciones de voces por inteligencia artificial, algo que viene genial para un uso más profesional, ya que por ejemplo nosotros podríamos estar utilizando esa voz para hacer los contenidos o presentaciones de una empresa con un miembro del equipo, así como cualquier otro caso de uso más, aunque es muy importante que esto se haga con un uso responsable y siempre teniendo el consentimiento de la persona a la cual vayamos a hacer la clonación de voz. En este caso, sin embargo, nos centraremos a clonar nuestra propia voz, así que para ello me vuelvo por donde nos hemos quedado, voy a volver a clicar en crear voz y clicando en clonar desde audio, desde aquí tenemos 3 opciones distintas. La primera hace referencia a que realmente va a poder reconocer nuestro propio micrófono del ordenador para que podamos grabar audios de hasta 30 segundos de duración. En esta primera opción también podríamos subir audios que ya tengamos grabado. Ya de antemano te digo que yo te recomiendo esta opción, ya que en lo personal es la que mejor me ha funcionado. Luego te voy a mostrar los resultados de cada una de las metodologías. Y por último, ten en cuenta que también podrías capturar el sonido de algún vídeo o audio que tengas en tu ordenador para que también lo pueda tener en cuenta. Vamos a empezar por esta primera grabación de voz. Y desde aquí ten en cuenta que simplemente tenemos que clicar en Start Recording y ya con esto empezaría a hacer la grabación de la voz por la cual nosotros vamos a hacer la clonación de voz. Ten en cuenta que nosotros
nosotros realmente podríamos hacer audio de desde 10 segundos de duración. Y ahora, muy importante, para ayudar a hacer la clonación tendríamos que poner la transcripción de lo que hemos dicho. Para hacer esto, ten en cuenta que simplemente tenemos que clicar en este botón, pero antes de hacerlo, ten en cuenta que sobre la parte de idioma selecciones el tuyo. En mi caso sería el español, así que le voy a dar un clic, ahora voy a clicar en transcribir y ya de una forma prácticamente automática, ha tardado menos de un segundo, tendríamos aquí toda la transcripción, por lo que ahora desde aquí le voy a dar un nombre. En este caso, Javi Rivera, le podría describir cómo sería la personalidad, en este caso neutro, y clico en crear perfil. Con eso ya realmente tendríamos la voz clonada por inteligencia artificial al instante y ya la vamos a poder utilizar. De hecho, para que puedas ver cómo se escucha, voy a seleccionar esa voz que acabamos de crear ahora mismo. Voy a desplegar desde aquí alguno de los dos modelos que tengo, en este caso el de 0.6, ya que mi ordenador tarda aún menos tiempo, en torno a 6 segundos en generar el audio, y el otro más potente, en mi caso, me tarda en torno a 12 segundos. Así que seleccionaré el más recortado y diciéndole algo como por ejemplo: hola, ¿qué te parece cómo suena esta voz clonada? ¿Te parece que suena realmente similar a la mía? Le voy a dar a generar y ya por aquí lo empezaré a hacer con ese modelo que no hemos instalado previamente. Ya por aquí, efectivamente, tras esos segundos lo tendría generado y se escucharía así. Hola, ¿qué te parece cómo suena esta voz clonada? ¿Te parece que suena realmente similar a la mía? Y realmente, como puedes ver, es bastante parecida, pero este resultado lo podemos mejorar bastante más. De hecho, fíjate que si yo me cojo exactamente este texto, selecciono otro modelo que ya tengo clonado, como este que he nombrado como Javi Pro Plus, le pongo el mismo texto y si le doy a generar, fíjate que ya lo tendría generado, así que vamos a ver la comparación. Y hola, ¿qué te parece cómo suena esta voz clonada? ¿Te parece que suena realmente similar a la mía? Y fíjate, realmente aquí ya sí que realmente es bastante parecida a mi voz. Y para poder descubrir qué he hecho para conseguir un mejor resultado, pues fíjate que si yo entro dentro de este modelo de aquí, que vamos a poder hacerlo clicando en este botón de editar, o incluso también sobre esta opción del micrófono, donde vamos a tener todas las voces por aquí, te vas a encontrar que en el Plus yo voy a tener 3 ejemplos subidos en lugar de 1, y esto ayuda mucho. Fíjate que si nosotros lo clicamos, desde aquí nos va a aparecer todas las voces que nosotros hemos importado. Aquí por defecto tengo un audio que empieza así. Aquí, como puedes ver, idealmente, vale, ahí tendría ese audio y de una forma muy similar pues he subido otros 2 audios más, ya que directamente desde aquí nosotros vamos a poder subir tantos ejemplos como queramos, así que cuanto más información le demos a la inteligencia artificial, mejores patrones va a encontrar y mejor por ende va a ser esa clonación de voz. Volviendo a la pantalla, otra de las cosas que te quiero mostrar es la diferencia entre el uso de diferentes micrófonos. Para ver esto vamos a ver el histórico de voces que tengo por aquí. Y fíjate, por ejemplo, qué pasa cuando yo clico en esta voz que generé llamada Javi Ordenador 2. Sería otra prueba de voz para poder comprobar qué tal haría esa clonación. Esta se escucha menos parecida, pero es que si nosotros entramos en este modelo de voz, fíjate cómo se escuchaba el audio que yo le había compartido para clonar mi voz. Esto sería una prueba de voz para que realmente pues podamos probar. Aquí, como puedes ver, no tiene tanta calidad ya que lo grabé con el propio micrófono del ordenador, por lo que es clave que cuanta mejor calidad tenga la voz, pues realmente va a clonarlo igual. Si la voz se escucha con eco o ruido, la clonación de voz se va a escuchar exactamente igual. Para mejorar las voces por inteligencia artificial como si fuesen grabadas en un estudio, te quiero recomendar también esta plataforma llamada Enhanced Speech versión 2 de Adobe, que es gratuita y con unos límites muy amplios, y desde aquí pues realmente vamos a poder encontrar la diferenciación que podríamos tener respecto al audio original y cuando lo pasamos por esta inteligencia artificial. Vamos a comprobarlo. Hey, Sam here from the Adobe Podcast team. I want to tell you about some really exciting new things that we're working on. Esto sería el audio original, pero cuando se activa pasaría esto. It's a big update to enhance speech that removes background noise and se elimina todos los sonidos de fondo, ecos y realmente gana mucha calidad. Por lo que si quieres limpiar un poco más el audio, con esta herramienta gratuita que también te voy a estar dejando abajo en la descripción, vas a poder conseguir un audio más limpio por el cual vas a poder clonar tu propia voz. La plataforma que acabamos de ver de VoiceBox es gratuita e ilimitada por ser de código abierto. De hecho, si nos vamos a su documentación oficial, vamos a poder ver cómo esta, aparte de poder instalarlo en nuestro propio ordenador, nos lo dejan instalar mediante herramientas como Docker, cosas que hacen posible que incluso lo podamos tener en un servidor privado. Y para hacer esto te quiero recomendar una plataforma que para
para mí es un imprescindible hoy en día, y esta sería una VPS. Eso te permite básicamente poder estar ejecutando tus herramientas de código abierto las 24/7 sin depender de tu ordenador y tenerlo disponible para cualquier dispositivo que tú les des acceso. Para hacer esto, yo personalmente utilizo un VPS con Docker. Aquí de hecho, si yo clico en este botón para editar, pues fíjate que yo ya estaría utilizando algunos agentes de código abierto como Hermes Agent, pero además de eso, si yo clico en el apartado de catálogo, pues me voy a encontrar desde aquí como a golpe de un clic voy a poder instalar más de 1000 plataformas que yo quiera elegir. Ya sean plataformas enfocadas a la inteligencia artificial, automatizaciones, de creación de contenidos y demás categorías. Además de esto, ten en cuenta que si alguna herramienta no estuviese aquí, pues también lo vas a poder instalar mediante el terminal. Aquí de hecho yo estuve mirando y actualmente la de VoiceBox no está a golpe de un clic, pero fíjate que si yo clico aquí en el apartado de terminal, voy a poder entrar a esta y seguir cualquier documentación para hacer su instalación. Aquí simplemente tendría que ir copiando y pegando los 3 comandos. En este caso a mí me pone que ya está instalado porque lo he hecho antes, aunque aquí es muy importante que veas los requisitos que necesita la plataforma para ejecutarse. En este caso, un VPS puede ejecutar prácticamente cualquier herramienta, pero no correr cualquier modelo de inteligencia artificial. Por ello, desde la página de Hostinger, fíjate cómo desde aquí vas a poder encontrar el desglose de hardware que tiene cada uno de estos servidores. Yo aquí para herramientas generales de código abierto te recomiendo desde el KVM2 y además ten en cuenta que si seleccionas cualquiera de estos planes y si desde donde pones tienes un cupón, le añades el código ALEXJAVI, al aplicarlo te vas a encontrar con un mayor descuento gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo. Además ten en cuenta que por estos días tenemos las rebajas de verano, cosa que por aquí también te va a permitir añadir un descuento mayor para que el coste mes, fíjate que se queda en apenas de unos 7 euros al mes. El enlace y el cupón lo vas a tener abajo en la descripción y una vez sabemos esto, vayamos con el segundo método. En este segundo método hablaremos de 2 herramientas de inteligencia artificial que podremos ejecutar en la nube. Esto quiere decir que ya no va a necesitar ningún recurso de nuestro ordenador ni tarjeta gráfica para que se pueda ejecutar realmente, haciendo posible que podamos hacer la clonación incluso desde nuestro propio smartphone. Por este método veremos 2 herramientas y empezando por la primera saltemos a Minimax Audio, siendo esta otra herramienta de aquí que busca pelear con InLevel Labs, ya que esta realmente nos ofrece funcionalidades premium que solamente podemos utilizar pagando desde otros competidores como InLevel Labs, pero aquí lo tenemos gratuitamente. Una de ellas sería la clonación de voz desde la nube. Y para ello, fíjate que si nosotros clicamos en Voice Clone y al crearnos una cuenta, nosotros vamos a poder hacer tantas clonaciones de voz como queramos, pero ten en cuenta que solo vas a poder guardar 3 de ellas. El método de clonación desde aquí es muy similar a la de la anterior plataforma. Vas a poder grabar audios directamente desde aquí o directamente lo que te recomiendo es subir los audios limpios desde aquí. Yo de hecho voy a seleccionar ese método. Para ello voy a subir estos 5 audios que tengo preparados, le doy a abrir, nos registramos en la herramienta para que estos se empiecen a cargar. Una vez cargados, quiero que te fijes en realmente la diferencia que hay cuando subimos un audio respecto a cuando lo grabamos desde la propia plataforma. Además, sobre todas estas escenas, si tú seleccionas todas las imágenes vas a poder... Fíjate que realmente se escucha muy bien, ya que realmente lo he grabado con este mismo micrófono, pero ten en cuenta que por aquí he hecho varias grabaciones con exactamente el mismo micrófono, pero grabándolo desde la plataforma y se escucharía así. Además, sobre todas estas escenas, si tú seleccionas todas las imágenes vas a poder... Fíjate que sin escucharse mal realmente pierde bastante calidad, ya que las nubes suelen comprimir el audio que vamos a subir en bruto. Por lo que aquí yo te recomiendo que lo grabes en local y luego arrastres los archivos. Ya teniendo estos archivos, simplemente nosotros tendríamos que clicar aquí en generar y tras hacerlo nos aparecería este audio donde va a leer exactamente estas letras. Vamos a ver si realmente se parece a mi voz. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. La verdad es que se parece bastante y eso que no hemos hecho ningún ajuste, ya que realmente ten en cuenta que cuando nosotros lo confirmamos, a nosotros ponerle cualquier nombre, en este caso ALEXJAVI Rivera, y guardar la voz, desde aquí lo vamos a poder utilizar. Pero además de usarlo, también vamos a poder ir modificando todos estos parámetros para terminar de ajustar y que aún sea más afín a nuestra voz. De esta plataforma ten en cuenta que pese a ser gratuita no es ilimitada. De hecho por aquí tenemos créditos que son bastante amplios, ya que toda la carga de trabajo se está ejecutando en sus centros de datos. Sin embargo esto no nos pasa en VoiceBox, ya que realmente lo tenemos instalado en local y todo el trabajo se lo lleva a nuestro propio dispositivo. Vamos a conocer ahora la segunda plataforma en la nube que también nos deja hacer la clonación de voz de forma gratuita. Para conocerla tenemos que saltar a MyVocalAI.
siendo esta otra herramienta de aquí que tiene un enfoque muy claro a la generación de voz con IA, clonación de voz y de texto a voz. Esta plataforma además me trae muy buenos recuerdos, ya que fue uno de los primeros vídeos que grabé a este canal y hablaba de esta herramienta que se ha actualizado, y por ello la voy a volver a traer 2 años más tarde. Además, aquí voy a hacer un pequeño inciso, ya que a veces quiero actualizar estos vídeos que os sirven de bastante ayuda, sobre todo cuando me encuentro este tipo de comentarios donde realmente este tipo de herramientas impacta de una forma muy positiva en lo personal en muchas personas. Así que, volviendo a la herramienta, desde aquí para poder utilizarlo nuevamente nos vamos a tener que hacer un registro. Yo ya por aquí lo acabo de hacer y fíjate que directamente nos va a redirigir a este apartado de clonación de voz. Ten en cuenta que tanto esta herramienta como la anterior de Minimax tienen planes de pago por el que vamos a tener unos mayores límites, aunque sinceramente, sabiéndolo de VoiceBox, si quiero mayor límite utilizaría la primera alternativa. Ya sabiendo esto, fíjate que una de las actualizaciones que tenemos aquí respecto a la que subí hace un par de años es que nosotros realmente tenemos un apartado que puede parecer un poco más tedioso, pero que es muy importante para tener mejor resultado, y es el hecho de tener muchas grabaciones en diferentes escenarios. Aquí en concreto nos piden hacer la grabación de 25 escenarios distintos. Esta ahora mismo está en inglés y de hecho así es como estaba anteriormente, pero ahora fíjate que si nosotros clicamos en la parte de inglés lo vamos a poder cambiar a nuestro idioma, ya sea español, portugués o francés, que sé que en esos idiomas también me veis. Así que yo en este caso voy a seleccionar el español. Ya con eso se me han actualizado las tarjetas y ahora simplemente lo que tendría que hacer es ir leyendo cada una de estas y darle a grabar. Por ejemplo, en la primera yo simplemente tendría que clicar aquí para leer eso. Al hacer eso nos aparecería esta tarjeta aún más en grande y vamos a grabarlo. Este experimento ha sido hasta ahora exitoso alrededor de 1850. Finalizamos grabación. Desde aquí lo podríamos previsualizar y si nos cuadra le damos a enviar y grabar. De esa forma tenemos que hacer lo mismo con esas 25 muestras. Al subir todas ya nos aparecerían por aquí grabadas, como puedes estar viendo por aquí, y ya simplemente nos quedaría subir para empezar a hacer la clonación de voz. Ya esto nos pondría aquí que se estaría procesando y solamente tocaría esperar. Esto puede llevar algunos minutos, aunque también te van a notificar al email. Después de aproximadamente unos 6 minutos me aparecería que ya tengo clonada la voz, así que voy a clicar en Create TTS y de esa forma pues ya voy a poder generar las voces. Aquí realmente lo voy a poder utilizar con el modelo nuevo que nos permite añadir emociones, pero también nosotros vamos a poder utilizar el modelo anterior. Vamos a hacer ahora una comparativa de ambas. Para ello, desde aquí le voy a decir, hola, esto sería una prueba para poder comprobar qué tal haría la clonación de voz por inteligencia artificial esta herramienta. Voy a clicar aquí en generar y el resultado sería este. Hola, esto sería una prueba para poder comprobar qué tal haría la clonación de voz por inteligencia artificial esta herramienta. Otra de las cosas que te quiero mostrar también es que si nosotros nos vamos a la versión anterior, aunque nos aparezca que no podemos utilizar otro idioma que no sea el inglés, ya que si lo intentamos hacer realmente al hacerlo repetidas veces nos va a decir que es una funcionalidad de pago, pero en anteriores pruebas realmente si dejas seleccionado el inglés pero el texto está en español lo hace igual de bien en ese idioma escrito. Así que para poder verlo voy a clicar nuevamente en generar y el resultado sería esto otro de aquí. Hola, esto sería una prueba para poder comprobar qué tal haría la clonación de voz por inteligencia artificial esta herramienta. Terminando con el tercer método, vamos a irnos a un apartado más creativo para poder ver cómo incluso nosotros nos podríamos clonar la voz por inteligencia artificial para que se utilice en una canción. Y para hacer esto posible tenemos que saltar a Suno AI, siendo esta otra herramienta aquí que suele estar posicionada como top 1 en cuanto a generaciones de música por inteligencia artificial. Y desde aquí, si nosotros clicamos en el apartado de Create, nos vamos a encontrar una nueva funcionalidad llamada Voice. Esta al clicarla nos aparece que realmente necesitaríamos un plan de pago desde $8 al mes. Esto es algo que también he pagado para que lo puedas escuchar y ver si merece la pena, pero vamos a ver primero la alternativa que sería gratuita. Para hacer esto, ten en cuenta que nosotros gratuitamente sí que podríamos subir un audio. Yo de hecho desde aquí he grabado un audio con mi propio micrófono, siendo este audio de aquí de 7 segundos, que se escucharía así. Y oye, si te gustaría que profundizáramos con estos modelos, déjamelo por los comentarios, pero ahora continuamos con el vídeo. Este audio que ves por aquí realmente es mi propia voz, pero desde Suno AI nosotros también lo vamos a poder editar. Fíjate que si nosotros sobre el audio que hayamos subido clicamos en los 3 puntitos, desde aquí vamos a tener un apartado de editar desde donde podríamos extender su duración. Me he encontrado alguna información de que realmente nosotros seleccionando el apartado de extensión vamos a poder determinar qué parte del audio queremos guardar y cuando le ponemos una letra en una canción pues realmente la continuación tendría en cuenta cómo iniciaría con nuestro audio para continuar
continuar con una voz muy similar. Aquí honestamente yo en las anteriores pruebas que he estado haciendo no me ha terminado de convencer los resultados que daban mediante este método, pero también hay otra opción que me parece muy interesante a considerar. Y es que aunque no sea la misma voz, fíjate que nosotros sobre nuestro audio también podríamos clicar en el apartado de remix y ahora seleccionar en covers. Si nosotros le damos un clic ahí, nosotros le podríamos incluso cambiar la letra, pero lo interesante es que manteniendo exactamente esa voz y tonalidad, podría poner a otra persona cantando exactamente esa misma frase. Recordemos que la frase que decía era esta. Y oye, si te gustaría que profundizáramos con estos modelos, déjamelo por los comentarios, pero ahora continuamos con el vídeo. Y cuando hice la cover, el resultado que me dio fue este de aquí. Oye, si te gustaría que profundizáramos con estos modelos, déjamelo por los comentarios. Pero ahora continuamos con el vídeo. Y realmente, como puedes ver, es exactamente la misma frase, entonación, pero metido en una canción. Ten en cuenta que antes de saltar al método oficial y ver cómo funcionaría esa opción de clonar voces para una canción, fíjate también el primer resultado que te dije que no me convencía, en donde va a empezar primero el audio que yo le había puesto con un poco de remix y luego continuaría con una canción. Pero ahora continuamos con el vídeo. Oye, si te gustaría que profundizáramos con estos modelos, déjamelo por los... Y ahí, como puedes ver, pues continúa la canción, pero la voz no es del todo parecida a mí. Así que ahora voy a clicar en el apartado de voces, voy a suscribirme para que lo podamos escuchar, y ya teniendo esta cuenta con el plan Pro que acabo de pagar, fíjate que si clico en el apartado de voz, pues realmente desde aquí yo voy a poder hacer tanto una grabación como subirle el audio de mi propia voz, que es lo que yo te recomendaría. Sin embargo, para este ejemplo yo le voy a dar a grabar y clicando en este botón, y ya con esto, como puedes estar viendo, estaría empezando a hacer la clonación de mi voz. Estaría recogiendo todo lo que esté hablando por este micrófono. Ten en cuenta, eso sí, que aunque yo esté hablando con un tono neutral, realmente lo ideal es que nosotros cantemos. Si nos gusta un estilo más de rock, pues cantamos tipo rock, así como pop, rap y demás, ya que realmente la voz suele cambiar un poco cuando alguien canta respecto a cuando alguien está hablando normal. Así que si nosotros no le enseñamos al modelo cómo cantamos, pues le va a ser más difícil determinar cómo serían nuestras canciones. Sin embargo, para ponerle a prueba y todavía no escucharme cómo canto realmente, yo lo voy a estar grabando con una voz hablando. De hecho, luego vamos a crear una canción en donde me parezca hablando y luego empieza a cantar para ver esa diferenciación. Y fíjate también cómo por aquí nos recomienda que estemos más de 30 segundos hablando. De hecho, ya estaría coloreado en verde y todo lo que hablemos de más pues le ayuda más al modelo a determinar cómo es nuestra voz para que realmente podamos tener un mejor resultado. Yo voy a clicar en Done y desde aquí ten en cuenta que podríamos coger todo o también podríamos recortar en una parte concreta. Aquí simplemente ahora nosotros podríamos clicar en usar voz y tras hacer eso tendríamos que verificar nuestra voz leyendo una frase. Yo en este caso voy a seleccionar el español y la leo. Canta con voz clara y deja fluir la melodía interior. Lo valido y ahora por inteligencia artificial va a ver realmente si la voz que queremos clonar es nuestra, ya que esto por temas legales lo tenemos que hacer solo con nuestra voz o con una persona que dé su consentimiento. Fíjate que lo que te he dicho esto ya se estaría cargando. Voy a seleccionar que soy principiante y al hacer eso pues ya me aparecería esta voz llamada Alejavi. Así que le voy a dar un clic. Desde ChatGPT le pido que me cree una canción en donde aparezca primero hablando, que aquí cuando aparece la intro primero hablando y luego poco a poco va a empezar como a cantar. Así que voy a copiar todo, lo voy a pegar en Lyrics y voy a clicar en Create. Poquito más tarde ya me ha generado un par con esta letra, así que vamos a escuchar los primeros segundos de una de ellas. La voz es memoria, es presencia, es una huella que dejamos incluso cuando no estamos. Durante años pensamos que una voz se perdía, que solo vivía en una llamada, en un vídeo antiguo o en una frase guardada por casualidad. Pero ahora la inteligencia artificial ha abierto una puerta distinta, una puerta donde tu voz puede seguir creando, explicando, enseñando, contando historias. Clonar tu voz no es copiar quién eres, es ampliar lo que puedes hacer. Es convertir tus ideas en sonido aunque no esté. Bueno, lo voy a pausar por aquí, pero déjame por los comentarios si notas cierta similitud con esta voz respecto a la mía para ver si realmente está haciendo bien el trabajo este modelo de inteligencia artificial. Además, ten en cuenta que más allá de dejarlo aleatorio, podríamos seleccionar un estilo concreto. Para ello, nosotros desde aquí abajo en el apartado de estilo podríamos decir flamenco y rap. Además, en el apartado de más opciones, nosotros le podríamos dar un mayor peso al audio que hemos subido. Aquí, por ejemplo, lo voy a dejar en 85. Y si le damos a generar, pues podríamos encontrarnos con un par de ejemplos y por escuchar unos segundos vamos a ver el primero. Dicen que la voz es solo sonido, pero no. La voz es memoria,
es presencia. Es una huella que dejamos, incluso cuando no estamos. Durante años pensamos que una voz se perdía, que solo vivía en una llamada, en un vídeo antiguo, en una frase guardada por casualidad. Pero ahora la inteligencia artificial ha abierto una puerta distinta. Una puerta donde tu voz puede seguir creando, explicando, enseñando, contando historias. Clonar tu voz no es copiar quién eres, es ampliar lo que puedes hacer, es convertir tus ideas en sonido aunque no estés delante del micrófono otra vez. Tu voz es tu firma, tu forma de estar y con IA puede llegar mucho más lejos que tú. Imagínate crear cursos, vídeos, mensajes, narraciones, anuncios, historias, sin repetir 100 veces la misma toma, sin depender del cansancio, sin esperar al momento perfecto, porque a veces la idea está lista, pero la voz no. Y ahí es donde esta tecnología deja de parecer magia y empieza a parecer herramienta. Pero ojo, porque una voz también es confianza y si la tecnología puede imitarla, también tenemos que aprender a protegerla. No se trata solo de clonar por clonar, se trata de usarlo con cabeza, con permiso, con criterio y con propósito. Clonar tu voz no es copiar quién es. Y bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad es que bajo mi punto de vista yo me noto bastante similitud y la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo. Fíjate ahora todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial, ya no solamente para las narraciones, sino también para la música que generemos por inteligencia artificial. Con este tipo de plataformas realmente nuestra propia voz puede ser replicada, pero la intención detrás de esta siempre seguirá siendo única.